¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito. En toda esta semana, este mes de mayo, en el cual hemos tenido efemérides de finales, de recuerdos de finales y de títulos, la verdad, Vizca, que nos dio un poco de ganas de hablar de la Champions. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Jaime? Sí, la verdad que estas son las épocas de la final de la Champions y de hecho este sábado se debió haber jugado la final de Estambul, que aparentemente no se va a jugar en Estambul. Obviamente no tiene ningún sentido para los turcos y para la ciudad más importante del país albergar una final que no lleva público. O sea, sería el Ataturk vacío con la valla de publicidad. Esto lo hemos conversado, el único requisito por el cual la UEFA estaría allí. Pero realmente parece ser que la UEFA va a tomar una decisión dentro de un par de semanas en la cual se deja entrever que estaríamos hablando de algún país central de Europa donde la pandemia no ha golpeado tan fuertemente. Y me ponía a pensar, sí, 30 de mayo, sábado 30 de mayo, me ponía a pensar y decía, bueno, quizás este programa lo estaríamos grabando a orillas del Bósforo, comiéndonos un kebab, pero me preguntaba qué partido hubiéramos visto. Y O si con un bien café turco. exactamente, con un café turco. Pero me ponía a pensar y decía, ¿a quién hubiéramos visto jugar el sábado pasado? Es todo ficción, Vizca, pero en algún momento imaginaste, estos dos son los que se van a cruzar. ¿Qué partido hubiéramos visto el sábado? Es pura ciencia ficción, Jaime, pero yo creo que, o sea, hoy por hoy, para todos, porque es el único que está jugando y por lo tanto es el que mejor está jugando, el gran favorito es el Sí, Bayern. pero no. Si el partido se jugaba el 30 de mayo, como veníamos a mitad de marzo, Uh-huh. ¿quiénes hubieran llegado a esa final del Ataturk? Eh, y yo me juego, y yo te digo Bayern-París. Eh, Opuesto. Yo veía Atlético Manchester City. Bueno, ahí dentro de los que quedaban, bueno, 8 y 4, 12, infinitas posibilidades todavía. O sea que primero teníamos que definir las series de octavos que se tenían que cerrar todavía. Muy favorable para el Bayern, dos empatadas y una con una ventaja para el Manchester City. Sí, pero en estas memorias de la Champions y las finales épicas, porque ha habido de todo, ¿no? Hemos recordado finales épicas, primeros campeones, eh, títulos consecutivos, todo esto se ha recordado en este mes de mayo. Y a mí me surgió otra pregunta. Uh-huh. ¿Tú puedes ser un grande de Europa sin haber ganado la Champions? No, Para ti no. Para ti, no. pero te hace un grande haberla ganado. Es decir, sabemos que no hay grandes que no la hayan ganado, pero hay chicos que la han ganado. Correcto. Bueno, hay chicos que la han ganado. Bueno, yo creo que bajo el formato de la Champions tenemos al Dortmund, tenemos al Olympique de Marsella, anteriormente, por ejemplo, a la Estrella Roja de Belgrado, el Steaua Bucarest, Pero son eh, grandes en su país. el Hamburgo está en descenso, Sí, a mí en los bueno, nombres de los no está en la grandes, Bundesliga 2. Uh-huh. claro, a mí los únicos equipos, Nottingham Forest, el Aston Villa. para mí ahí está, para mí Nottingham Forest, Aston Villa son los únicos dos equipos que no son grandes, ni siquiera en su país, que la ganaron. Ahí vamos. ¿Sí? Uh-huh. ¿Le parece bien? Por ahí va un poco la cosa. Y la otra cosa que me Sí. ponía a ver es la primera final de Champions o de la Copa de Europa, la de 1963, entre el Uh-huh. Real Madrid y el Stade Reims Sí, en 56. 56, perdón, en París. Uh-huh. El Madrid solo estuvo 10 minutos en ventaja. Sí. El equipo francés siempre tuvo la delantera en ese partido, hasta el final, donde lo empatan y después le terminan dando la vuelta. ¿Te imaginas lo diferente que hubiera sido la historia del fútbol si es que el Real Madrid perdía esa final y el primer campeón de Europa era un equipo francés que, ojo, en ese momento era el máximo campeón de la liga de su país, tal como lo era el Real Madrid en la liga española? Sería totalmente diferente a lo que vimos hoy. Sí, sí, absolutamente. Es un partido que terminó 4-3. Y es verdad, el Real Madrid nunca estuvo al comando del marcador. Bueno, sí,
se logra poner, sí, no, nunca estuvo el comando del marcador los últimos 11 minutos después del gol de Real. Es la realidad, sí. Yo creo que el Madrid, de acuerdo a la concepción, y hay mucha bibliografía del tema, porque se menciona que el personaje que cambia al Real Madrid es Alfredo Di Stéfano. O sea, Santiago Bernabéu lo va a buscar, no el estadio, la gente joven entenderá que no, el estadio no va a buscarlo a Di Stéfano, un estadio lo va a buscar al otro, no. Bernabéu era el presidente del Real Madrid, Di Stéfano estaba jugando en Millonarios de Bogotá, lo encandila en una gira de Millonarios y piensa que Di Stéfano es lo que el Madrid necesita para convertirse en un equipo competitivo y para ello ya se había proyectado la Copa de Europa. Y bueno, cuando llega, transforma todo Di Stéfano, el gen competitivo del Real Madrid, ahí le hace una gran diferencia a partir de su llegada al Barcelona en cantidad de títulos y al resto de los equipos de España en cantidad de títulos de la Liga, y obviamente arranca con 5 de 5, Jaime. Y bueno, esa fue la primera, todo pudo haber cambiado si el partido se torcía en esa circunstancia. Y Di Stéfano también era un jugador de finales, porque, si no me equivoco, marcó en 4 finales distintas Di Stéfano. Era una máquina, Alfredo. El Real Madrid es parte de la esencia de la Champions, no porque Esa tenga final se 13. jugó, mire usted, el 13 de junio. Y no sé Sí. si cronológicamente tendría que buscar el archivo. Si me da un rato lo voy a buscar. Vamos a batir el récord, si se llega a jugar, ojalá que sí, con la final más adentrada, ya incluso formando parte de lo que es el verano en el hemisferio norte. Sí. Pero fíjate, Vizca, ¿y por qué te marco este partido? ¿Y por qué yo creo que este partido termina siendo tan importante allá en el 56? Porque los resultados sí te marcan la historia de las competiciones y la historia de los clubes. Y creo que el hecho de que el Madrid haya ganado esas 5 Champions consecutivas enfrentándose a el campeón francés, al campeón italiano, al campeón alemán, en esos inicios de la Champions, pues dejó un poco la vara alta de lo que era no solamente el Real Madrid, sino lo que era la Liga Española en ese momento. Y fíjate que es curioso que ese es un momento de la historia, uno de los pocos momentos en la historia del fútbol español, donde el Barcelona está delante del Real Madrid en cuanto a ligas. El Barcelona tenía más títulos de liga local Correcto. que el Real Madrid, después el Real Madrid arranca y avanza. Y así como sería inentendible la historia de la Champions si ese partido terminaba adverso, me parece que también quizás la Liga Española sería una liga bastante más desbalanceada si el Madrid no hubiera agarrado ese envión anímico cuando ponía cimientos sobre su estructura, sobre sus rivales Barcelona y Atlético de Madrid. Correcto. Allí es donde, digamos, el fútbol moderno empezó a definirse. Europa había salido en el año 45 de la guerra, los mundiales se retoman en el 50 en Brasil, después Alemania gana el del 54 y en el 55 comienza la vieja Copa de Europa. 5 finales seguidas marcó Alfredo Di Stéfano, marcó la del 13 de junio, estaba repasando aquí, Jaime, la del 13 de junio es la fecha donde más cerca del verano, que comienza técnicamente el 21 de junio, se jugó la final. Y después, en muy pocas oportunidades, y 2 veces en el 3 de junio, y esta semana se va a cumplir el 5º aniversario de la conquista de Berlín, aquel memorable partido, Jaime. 3 de junio había sido la fecha, por lo que veo, así rápidamente en los apuntes, donde más lejos se había jugado una final de la Champions League. Hay ciertos momentos y hay ciertos jugadores que cambian todo. Ciertos personajes que rompen barreras, paradigmas. Di Stéfano fue uno de ellos, y después hemos visto otros en la historia del fútbol. Creo que también Bernabéu, por la concepción que él tenía como dirigente, logró algo que modificó para siempre al Real Madrid. Entonces, creo que la historia del fútbol y la historia de los grandes clubes siempre estará llevada de la mano por un gran personaje, o por varios. Y porque son los logros, los títulos, los que consolidan los proyectos. Es como cuando tú escalas una montaña, pero cuando pones la bandera es cuando la conquistaste, más allá de que te hayas parado ahí en la cima. Correcto. Y así como el Real Madrid nos marca esto,
yo tengo los otros ejemplos. Los equipos que llegaron allá a la cima y no pudieron clavar la bandera. Atlético de Madrid, el Rennes, el Valencia, la Fiorentina, el Eintracht de Frankfurt, el Borussia Mönchengladbach, el Leeds United, el San Etienne, el Mónaco y el Arsenal. No meto al Tottenham porque no se ha cumplido ni siquiera un año, que se va a cumplir, bueno, hoy lunes se está cumpliendo un año de la final que pierde el Tottenham, pero son equipos que llegaron ahí arriba y que no pudieron poner la bandera. Y eso los mete después de esas finales perdidas en una espiral descendente que, primero, nunca volvieron a ganar lo que habían ganado. Es decir, el San Etienne antes de la final de Champions tenía 9 ligas, ganó una después. El Arsenal era el equipo invencible, ganó 3 FA Cups. El Atlético de Madrid es cuando se le dispara el Barcelona, porque la fuerza que medía el Real Madrid era el Atlético de Madrid en los 70. Y es muy difícil reponerse de eso. Me ponía a ver, hay solamente 5 equipos en la historia de la Champions que perdieron una final, o sea, que perdieron su primera final y que después lograron ganar la Champions. Y lo hicieron en un periodo de 2-3 años. El único que tuvo una brecha más grande es el Barcelona, que la perdió en el 63 y después la ganó en el 92, pero el resto de equipos no se pudieron sobreponer de esas situaciones. Y el mapa está marcado por los logros y por los fracasos, lamentablemente. Sí, yo creo que cuando, y va a pasar esto, ¿no? Que cuando se rompe el ciclo, el Chelsea, por ejemplo, que la pierde en 2008 con Grant, después tiene la posibilidad de la revancha, luego, rápidamente, ¿no? Y eso es lo que le da me parece lo que le da la repercusión a todo lo que hizo Abramovich, porque si no, yo no sé si ahora está medio con un pie afuera y otro pie adentro. Pero la realidad es que sí, en la era moderna, este es el caso más notorio de un equipo que la perdió y que se recuperó y que regresó. Sí. A ver, te digo los casos, que los tenía aquí anotados justamente. El Milan la pierde en el 58 y la gana en el 63. O sea, el mismo ciclo la gana inmediatamente. El Ajax la pierde en el 69, la gana en el 71, pasaron 2 años. La Juventus la pierde en el 73 y la gana en el 85. La había perdido en el 83 el equipo de Trapattoni. Sí. El Hamburgo la pierde en el 80, la gana en el 83. 2 años otra vez más. Y el Marsella la pierde en el 91, la gana en el 93. Entonces sí, es verdad. Es decir, si ese ciclo o si ese plantel tuvo revancha, pues marcó un hito importante, cosa que no pudieron hacer el Valencia, el Atlético de Madrid y el Stade Rennes, que son pues, los únicos múltiples finalistas que nunca ganaron el torneo, porque de ahí hay muchos equipos que llegaron una vez, la perdieron y nunca más volvieron a aparecer. Y en este paso que marcabas de que te convierte en un grande, ganarla, pues el último que se transformó en un grande creo que es el Chelsea. Creo que el Chelsea es el último equipo que uno puede decir, en este siglo XXI, el único equipo de mitad de tabla que hoy lo consideramos un grande del continente. ¿Será que hay que cambiar de entrenador y no necesariamente cambiar todos los jugadores? Que fue un poco lo que hizo el Chelsea, quizá de modo accidentado, ¿no? Porque estaba Grant, había pasado Hiddink, en fin, después de Mourinho, ese banco se convirtió en una silla eléctrica. E incluso cuando llega Di Matteo, ante la salida de Villas-Boas, no era el mejor estado de la situación en la historia del Chelsea. Y de hecho, Di Matteo dura unos meses más, porque creo que en diciembre lo despidieron cuando el equipo no logró, primer campeón que no logra superar la ronda de la fase de grupos. Sí, lo digo esto porque pienso, no sé, pienso en el Atlético de Madrid de Simeone. Quizás si el Atlético mantiene, digamos, la base de lo que ha construido Simeone, pero llega alguien y le da, o sea por un golpe de fortuna o le da por otro tipo de recursos, mejora un poco lo que el Atlético tenía, quién sabe si el Atlético logre este elusivo título. El Valencia ya después se acabó, el Valencia de Cooper terminó, llegó el Valencia de Benítez, sí ganó la Copa UEFA, pero ya no fue lo mismo. Y el más perjudicado de todos estos, después de aquella famosa maldición, es el Benfica.
Sí, la de Bela Goodman, no pudo después ganar nada. A nivel europeo sí jugó muchas finales, tanto de Champions como de Europa League. O Copa UEFA. O Copa UEFA, exactamente, que después se termina marcando. Es curioso lo del Chelsea, que las dos finales las tiene con un entrenador que dirigió la fase final, porque Grant llega porque despiden a Scolari y lo lleva a la final. A Mourinho. ¿A Mourinho? Sí, Mourinho lo despiden, si no me equivoco, creo que es en el 2007. Sí, es verdad. Mourinho arrancó y después llegó Grant. Sí, pero creo que Mourinho dirigió una sola jornada. Es Gus Hiddink el que asume cuando lo echan a Scolari, que es después. Correcto. Y Di Matteo que llega cuando lo echan a Villas-Boas después de que el Chelsea estaba casi eliminado, perdiendo un partido en San Paolo. Sí, pero también hay este debate, ¿no? de qué es lo que pide el fútbol moderno. Ciclos largos de entrenadores y ciclos cortos de jugadores, o ciclos largos de entrenadores y cortos de triunfos. Creo que el camino es un atajo. Se pide siempre el camino más corto. Muy pocos casos, y fíjate que no entiendo muy bien qué es lo que pasó con el Bayern, con Guardiola. Si es que el Bayern no le tuvo paciencia a Pep, o Pep no le tuvo paciencia al Bayern. O se lo comió el camerino como se han comido a todos los otros entrenadores que estuvieron en el Bayern en estos últimos 10 años. Yo creo que no. No sé si el libro de Perarnau me da la respuesta a todo esto, pero yo creo que Guardiola ya veía que había otro proyecto que podía llegar a ser mejor que ese. Yo no sé si fue el camerino, aparte. Me parece que más el problema principal estaba en el palco. Dicen que el partido ese con el Atlético de Madrid genera la última ruptura. Aquel partido contra el Atlético de Madrid donde queda eliminado, donde seguramente no mereció ser eliminado, pero al final terminó quedando eliminado, y que ese fue, digamos, un poco la gota que derramó el vaso, porque Guardiola también genera una cierta fricción con el cuerpo médico. Me parece que ya estaba ahí, Jaime. Por cómo ya se dio todo con el paso al City, me parece que él ya estaba afuera. Sí, bueno. Y bueno, porque estamos hablando del mes de abril-mayo y un contrato con un grande como el Manchester City. Aparte, él no se tomó un sabático allí. Un contrato si él me dijera que se tomó un sabático como después que se fue del Barça, yo te lo creo, porque él estuvo ahí a la pesca de ver cuál era el mejor proyecto, y el mejor proyecto que le llegó fue el del Bayern, el que más lo sedujo. Sí. Pero en este caso fue un paso corto, inmediato. Y ese paso corto e inmediato, una persona calculadora y planificadora como es Guardiola, yo no sé si lo das después de que te eliminen en la Champions. Yo creo que Guardiola ya sabía que él se iba después de ese partido. Yo recuerdo haber estado allí en esa sala de prensa y muchas de las preguntas iban por allí y Guardiola tratando de evadirlas. Así como hay equipos que al perder la Champions entran en esta espiral de la que no se pueden reponer y que curiosamente han encontrado un consuelo en la Europa League porque casi todos la ganaron, el Valencia, el Borussia Mönchengladbach, el Atlético de Madrid, casi todos los que después perdieron, pero también hay otros equipos que no eran grandes al nivel que los conocemos hoy en día y que a partir de un título de Champions se convirtieron en fuerzas importantes. El Bayern Múnich no era la gallinita de los huevos de oro que es hoy, antes del 74 cuando gana la primera Champions. Y el Porto tampoco era aspirante al título día a día. La base de la selección alemana, Jaime. Claro, sí, el que gana la Champions. La Juve tampoco, y sin embargo la Juve es el equipo más grande de Italia y sin embargo tiene 2 Champions, o sea, y es el equipo que más finales ha perdido. Sí, perdió 7, es increíble la cantidad que perdió la Juventus, sobre todo un equipo que tiene ese poderío, pero también hay equipos que tienen este romance con la Champions, Vizca, y para mí hay 3 nombres, a ver si tienes otro nombre. A ver. Real Madrid, obviamente. Obvio. Milan y Liverpool. Yo creo que son los 3 equipos, sin entrar en novedades. Son los 3 máximos ganadores. Sí, pero son también, hay una curiosidad ahí que me parece genial, Vizca. Lo mismo que en la Libertadores me digan, no sé, Independiente, Boca y Peñarol. Bueno, puede ser. Pero también, cuando tú miras las finales que han perdido esos equipos, la gran mayoría las han perdido entre ellos. O sea, la última que perdió el Real Madrid se la ganó el Liverpool, la última que perdió el Liverpool se la ganó el Real Madrid, la última que perdió el Milan se la ganó el Liverpool. Y históricamente marca un poco esa tendencia con uno que otro partido por ahí que no va. Y
quizás es una obviedad lo que estoy diciendo, pero si hay 3 equipos que te pueden ganar en Europa con la camiseta, creo que son esos 3. Yo creo que hoy por hoy sí, sí. Eh, bueno, últimamente es como que el Barça venía para situarse dentro de ese club, pero ha fallado en citas grandes que terminan siendo las que definen a los grandes equipos. Entonces, ahí es donde, bueno, uno dice, no tiene todavía la patente de grande. Pero bueno, el Milan, Jaime, ya se han cumplido de su último título, ¿qué? 13 años. Es mucho tiempo, 13 años. Y al cabo de esos 13 años, casi que podemos decir que el Milan ha desaparecido porque no encuentra su identidad, no encuentra su proyecto, no encuentra quién podría llegar a ser ese entrenador que lo lleve al Milan a la senda de la victoria, no sabe si con los dirigentes ha probado todo, ha probado con los Maldini, ha probado con todo. Ha probado con Gattuso como entrenador, ha probado con Leonardo, ha probado ahora con la vuelta de Ibra. Y el Milan no sabe dónde situarse. Y me parece que el Inter está con mucho menos pedigrí, aunque es un equipo de alto pedigrí, el Inter, el último italiano en ganar la Champions, que tiene una más que la Juventus, esto parece una broma, pero es así. El Inter es como que me parece que se ha logrado posicionar mejor o se ha logrado Se rearmar quedó más fuera de las 2 rápidamente. últimas fases de grupos. En un grupo que debió Está haber pasado bien, caminando, no te digo caminando, trotando. pero sí. El PSV Eindhoven en una. Eh, El en fin, la verdad que Tottenham, sí, no el es. Dortmund, el Sparta de Praga. Le tocaron grupos difíciles, es verdad, pero en la última, bueno, ahí está, bueno, Antonio Conte, ¿no? Antes Spalletti. Pero a lo que voy es que el Inter se ha hecho competitivo en Italia, Jaime. Y es cierto, todavía le falta en Europa, pero es un proceso lento. Y a mí, yo creo que me da la sensación de que Mourinho va a terminar en el Inter. No que va a terminar en el Real Madrid, pero que Mourinho va a volver al Inter. Y Y que lo va a hacer muy bien. cuidado con el Cholo. Yo creo que el Cholo también tarde o No, ya temprano va sé, a ya terminar sé, en ya el sé. Inter. Ya sé, ya sé. Sí, porque el Cholo tiene el corazón, para mí, más ligado a la Lazio, donde ganó un título de campeón, del cual estamos, creo que se van a cumplir ahora 20 años, y sería una buena efemérides también, pero yo creo que, no sé por qué el Cholo, o sea, ¿será que la gente del Inter tiene más dinero? No entiendo allí el porqué. Voy a buscar la fecha de eso, ahora que ya me ha desafiado al ejercicio de la memoria. No, es que el ejercicio de la memoria es importante porque nos explica muchas cosas que pasan. Nos explica la jerarquía, nos explica la mística, nos explica por qué a veces un equipo es más favorito que otro cuando en un análisis frío futbolístico no lo es, pero hay todo un contexto histórico que sí lo hace un poco más favorito. Y por eso me detengo en Wembley 1992, porque es genial lo que ha hecho Pep, es extraordinario lo que ha hecho Messi, pero antes de la final de Wembley, Vizca, y corrígeme si estoy equivocado, el Barcelona era un equipo perdedor en Europa. Ujú. El Barça era un equipo perdedor, era un Bueno, equipo... había ganado Recopa, sí, había tenido algo de logros, algunos Sí, logros, pero no era un equipo con carácter europeo, todavía le faltaba eso. claro. Es como que siempre en España se dice que la ciudad más conectada con el resto de Europa es Barcelona, que el resto o sea, están muy mirados hacia adentro. Y el Barcelona me parece que no tenía, le falta, así como, sería por eso, porque el Madrid tenía tantos títulos europeos, pero al Barça le faltaba el enchufe con el resto de Europa. Sí, había perdido 2 finales hasta esa de Wembley, sobre todo la del Y la que más le 62. dolía, la del 86, porque Claro, había sido en Sevilla y por penales contra un equipo gris. era el Estadio de Bucarest. El Estadio de Bucarest, o Correcto. sea, si no me equivoco, era el primer título europeo para el este de Europa. Para el este, sí. Después llegó el de la Estrella Roja, sí, sí. Sí, es el No, único, el, sí. 14 de mayo se cumplió la fecha esta mencionada, donde la Lazio consiguió el título de campeón de Italia, superando en la última jornada a la Juventus que dirigía Carleto Ancelotti. A ver, Vizca, ¿cuántas finales de Champions hiciste?
en el estadio? 9. 9. O 10. ¿Consecutivas? No, 10 consecutivas. Estuve en la ciudad de las finales en 2 ocasiones más. Sí. 10 consecutivas, sí. ¿Y con qué te quedas? ¿Con cuál te quedas? ¿Profesional, futbolística, personalmente? ¿Con cuál te quedas de todas? ¿O con cuáles son las que se te vienen más frescas a la mente? Yo creo que la que vi contigo, esa fue la que más porque me pareció un partido muy, muy disputado, muy, muy bonito. Todo el contexto, el estadio, la atmósfera que se vivía. Recordarás un atardecer espectacular ahí, con el sol poniéndose detrás de la tribuna desabierta del Estadio Olímpico de Berlín. Y creo que el partido, jugado como grandes, por 2 equipos grandes de Europa, le dio el tenor a la final definida en el minuto 97 con ya el 3-1 a favor del Barça conseguido por Neymar. La Juventus compitió muy bien. Me parece que fue la mejor final de la Juve y quizá la mejor Juve en finales en toda la campaña de los últimos tiempos. Porque era un equipo que tenía Tevez, porque era un equipo que todavía lo tenía Pirlo, porque estaba en el medio Arturo Vidal, porque entraba de cambio Morata, en fin, porque estaba Buffon en un gran momento, estaba la BBC en el fondo, era un gran equipo el que tenía la Juve. Y se recupera de un gol inicial, empata el partido y aprieta, y parecía que se lo ganaba el Barcelona. Por eso recuerdo esa final, porque bueno, también hay finales que fueron a penales, la final del gol de Ramos, pero me parece que el Atlético estaba sufriendo más que estaba jugando esa final de Lisboa. Y después en la prórroga, el Real Madrid lo pasó por encima porque el Atlético ya estaba fundido. Y hemos visto otras finales que han ido a tiempos suplementarios. Me quedo también con la del 2012, por la lucha. Aunque adoptó un papel inferior, creo, el Chelsea de Di Matteo, y supo aguantar el partido, erra el penal Robben en la prórroga No y lo termina erra, ganándolo por penales. no lo Bueno, se lo erra. atajaron, se lo atajaron, se Correcto, lo atajaron. correcto. Se lo Fíjate que atajó aquí con tengo gran mérito la Petrochev, preparación del sí. partido. Aquí tengo la preparación del partido ese del 2015. 15. Porque el otro día me preguntaban en BIN, me preguntaban cuál es la final de Champions que más recuerdo. Ajá. Y dije esa, la del 2015, pero le decía, no sé si porque el partido realmente fue tan bueno o como es la única que transmití, me genera tanta emoción, más por lo profesional y lo personal que porque el partido ha sido bueno. Y bueno, acá me marcas que realmente el partido fue tan bueno como lo esperábamos. Además, Vizca, qué mediocampo. La gente se acuerda del tridente, pero era Iniesta, Busquets, Rakitic y Xavi entró al final. Y el otro mediocampo era Último partido de Xavi último Hernández. partido de Xavi Hernández con el Barcelona, sí. Y el otro mediocampo era Pirlo, Vidal, Pogba, Marquisio. Era, creo que se enfrentaron en ese momento los 2 mejores mediocampos que había. Después, bueno, apareció el Modric, Casemiro, Kroos, pero en ese momento creo que era lo mejor que había en mitad de campo y el partido lo reflejó de esa forma. No, sobraba calidad allí. Era una competencia para ver cuál de los dos tenía más calidad. Me había olvidado de Pogba también. O sea, y probablemente ese de allí y el que vimos en Rusia sea el mejor Pogba. Aparte, bueno, no sé por qué él se ha sentido mucho más cómodo en Italia que en Manchester, ¿no? Pero Carlitos Tevez, Tevez es y una Morata pena, jugaban arriba. sí, es una pena que luego, mirá que el Cholo lo quiso convencer a Tevez para que se fuera al Atlético de Madrid, pero Tevez quería volver a Boca. Y yo creo que se precipitó un poquito el final de la curva de la carrera de Tevez. Quería ganar algo con Boca, quería ganar otra Sí. Libertadores, pero bueno, pensó más que nada con el corazón y no tanto con la cabeza el Sí, sobre Apache. todo porque después se fue a China. Porque si tú me dices se fue de ahí y Y se fue a quedó en Boca, después se Boca, fue a China, perfecto. exacto, exacto. Y él sabía que en el Atlético lo iban a hacer sentir muy bien y iba a cobrar muy bien y no se iba a ver tan tentado de irse al fútbol de la China, ¿no? Pero bueno, son Sí. decisiones de los jugadores. O sea, en estas profesiones uno a veces no se detiene a pensar, pero cuando prima el talento hay muchas cosas que pueden ir mal.
y sobre todo en el momento de las decisiones. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Jaime, o ese jugador o ese deportista, si hubiese tenido más personalidad o más constancia con el entrenamiento, más esto, aquello, y hay veces que ponemos el énfasis en eso, pero ¿por qué? Porque tienen el talento, tienen el don. Y Carlitos estaba probablemente en su mejor momento en Europa y decidió irse. Sí, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Para cerrar el tema efemérides de Champions, esto lo veía más por datos que por haberlo vivido. Seguramente te pasará lo mismo a ti. Pero me encontraba con que los 90 fue una época de una paridad tremenda en Europa, porque tienes Barcelona, Marsella, Milan, Ajax. Ahí tienes 1, 2, 3, Estrella 4. Roja en el 91. 5, Estrella Roja. 6, Borussia Dortmund. 7, Manchester United. Es decir, en 10 años, 7 países distintos ganaron la Champions. Una cosa impensada el día de hoy, donde los octavos de final son acceso exclusivo para los equipos de las 5 grandes ligas de Europa. Bueno, ahí yo creo que también hay un tema del reparto del dinero. Y los equipos más importantes, los equipos que más... cuando llega la Liga Premier, Jaime, y después llega la Champions, los clubes ya se vuelcan decididamente al aspecto del negocio, ¿no? Ver lo que se puede recaudar y cómo se puede recaudar más. Esa era la cuestión, ¿no? Y antes se competía, sobre todo en los 80, con un sentido un poquito más romántico. En los 80 tenemos, no sé, hablamos del Aston Villa, del Nottingham Forest, del Liverpool, del Hamburgo, ¿qué más? La Juve, hay un poco de todo. El Steaua Bucarest, está el Porto, el PSV y el Milan. Fíjate Sí. que, ¿cuántos equipos españoles he mencionado allí? Ninguno. Ninguno. O sea, todo estaba fuera hasta un portugués la gana por primera vez, como el Porto. Bueno, el Madrid pierde la final con el Liverpool en el 81. Y el Sí. Barça con el Estado de Bucarest. Pero claro, no la ganan, la pierden. No. Y después, bueno, la quinta del buitre se queda ahí en deuda, gana la Copa UEFA, pero la quinta del buitre no logra plasmar. Fíjate eso, para mí era un equipo con un fútbol mucho más logrado que muchos otros que ganaron títulos en la historia del Real Madrid. Y sin embargo no tiene nada, pero pese a todo esto quedó en el colectivo de la memoria de la gente por ser un equipo hecho con la marca de la casa. Lo elimina 1 o 2 veces el Milan de Arrigo Sacchi, si no me equivoco, a ese Real Madrid. Dos veces. 2 veces. Sí, que era también un poco el rival a vencer. Pero Vizca, a ver, un símil con la Copa Libertadores a lo que era Europa antes. Y tú me dirás si estoy totalmente equivocado. Eras un niño, no te acuerdas. Copa Libertadores de América, 2 potencias, Argentina, Brasil. Y la tercera fuerza... bueno, ya te explico por qué voy con esto. Argentina, Brasil. Argentina, Brasil. ¿Y quién es la tercera fuerza? Ha variado mucho del peso de la moneda local. Hoy, a mi gusto, es Ecuador, porque Ecuador es dolarizado y puede competir a un nivel más alto de lo que pueden competir otros países. A principios de la década pasada, la economía colombiana estaba muy bien y los equipos colombianos se metieron a pelear y a ganar Libertadores y Sudamericana. En algún momento lo fue Uruguay, en algún momento lo fue Chile, sobre todo a principios de los 90. Eso hoy en la Champions no pasa porque estamos en la zona euro más Inglaterra. Pero correcto, en los 90 todavía había la moneda local. Y eso te generaba que de repente te mejoraba la economía francesa y el Marsella se te metía a pelear por la Champions. Y te mejoraba la economía yugoslava y se te metía el Steaua de Bucarest a pelear un poco por la Champions. ¿Hemos perdido eso con la zona euro? Bueno, yo creo que cada equipo representaba un proyecto deportivo distinto. Me parece que en el tema del Steaua o en el Estrella Roja, había en el fútbol era casi una cuestión de Estado, ¿no? Y estos equipos eran un poco emblemas para sus países y para los gobiernos de esos países. En el caso del Marsella sabíamos que Bernard Tapie puso mucho dinero con un proyecto enorme, con un megaproyecto, que es un poco, y todavía nos queda pendiente esa charla del fútbol francés, fue un megaproyecto que rompió un poco con todo lo que era el fútbol francés en aquel momento. Y después
A raíz de eso, llega el proyecto del París, inicialmente con Canal Plus, y llega George Weah, llegan grandes futbolistas, pero no llega el gran trofeo. Y ahora vuelve a llegar otro gran inversor y están esperando que llegue el gran trofeo, que llegue, como dice su amigo, el invitado especial. Entonces, eh, yo creo que sí, una parte puede llegar a ser el tema del contexto económico de ese país, pero yo creo que también depende del proyecto. A ver, a saber, Copa Libertadores. Barcelona de Guayaquil, que llega a la final de la Copa en el 90, era un gran proyecto de los Romero Carbo, con mucho dinero y con mucha potencia y con grandes jugadores para el contexto sudamericano. No logra la Copa Libertadores. El América de Cali, ya sabemos lo que tenía detrás, y llega y pierde que 3 finales consecutivas. Era asignado para ganar la Libertadores, sin embargo no la gana, y el que la gana es otro equipo potente, bancado por otro clan importante del narcotráfico, que es el Atlético Nacional. Y ahí, bueno, son inyecciones de dinero que no tienen necesariamente que ver con el aspecto económico, sino con lo que se le está dando a esos equipos de un modo artificial o de un modo genuino. Creo que esa es un poco la cuestión y lo que se está tratando de eliminar ahora. Pero claro, lo están tratando de eliminar ahora equipos que tienen mucho y que son capaces de controlar finanzas y de controlar situaciones políticas. Y esa es la gran batalla que estamos viendo que se está llevando a cabo con la apelación del Manchester City, con el París, que está metido dentro del Comité de Finanzas de la UEFA, sabiendo que el París en su momento también dio unas grandes cantidades de dinero y hay veces que supo, y entenderás esto como buen piloto, supo tomar bien la chicana para que no le sacaran la bandera roja. Sí, bueno, y eso nos explica el mapa del mundo del fútbol. Vizca, rápido para cerrar. Todo apunta a Lisboa, todo apunta a partido único. Lo que no me queda a mí No claro sabemos es... todavía lo de Lisboa. Yo creo que hay 3 hipótesis. Lisboa, Alemania o Austria. Sí, Austria es un país donde la pandemia ha golpeado poco, donde el clima no es tan cálido y es una ubicación central que permitiría el traslado de los equipos de un modo relativamente fácil. Yo me pregunto, Jaime, Bundesliga, está bien, el Bayern tiene 3 partidos, entre comillas, complicados, no pierde desde diciembre, va a ser difícil que pierda los 3 o que pierda uno y empate 2, pero si se diera eso y el Dortmund no perdiera puntos, volveríamos a tener una situación un poco más abierta dentro de ese campeonato. Pero si el Bayern dentro de 3 semanas es capaz de ganar la Bundesliga, estaríamos hablando del 20 de junio. Sí, es cierto, va a faltar la final de la Pokal, en el caso de que el Bayern llegue, pero después le va a esperar un periodo bastante amplio para poder llegar a donde sea que se juegue esa fase final de la Champions League. ¿Y con quién va a jugar amistosos? ¿Y cómo se va a mantener? ¿Va a dar vacaciones? ¿Van a hacer una preparación física? ¿Cómo lo van a tener que manejar? ¿Cómo va a ser el París, Jaime? O sea, 5 meses sin fútbol. 5 meses para ir a jugar una Champions que puede llegar a ser la mayor oportunidad en la historia del club. El Lyon. La sí. Juventus por lo menos va a tener competencia. La Juventus va a estar viva, o sea, bueno, tiene primero que definir la final de la Copa Italia, pero bueno, o sea, es complicado. Al París creo que lo va a ayudar que se van a jugar las finales de la Copa de Francia y la final de la Copa de la Liga, que son una frente al Saint Etienne, otra frente al Lyon, y que seguramente van a intentar dentro de lo posible que se juegue esto antes de que arranque la Champions en los cuartos de final y que por lo menos le dé un poquito de ritmo. Yo sabía lo que me marcabas de las finales, pensé que Lisboa estaba más encaminado, pero no, me dices que está un poco en partes iguales. Pero mi Se gran duda desconoce. es, claro, pero mi gran duda es lo anterior. Nyon, o todo se va a jugar en ese país y en esa ciudad donde se va a jugar la final. Ahí es donde por ahí está la duda. Uh-huh. Sí, sí. A ver, yo no sé si la UEFA va a proponer Nidón. En el fondo, quizás sean rumores y todo termine yendo hacia la más fácil, que se juegue en Suiza. Lo que pasa es que Suiza tampoco ha tenido un manejo de la pandemia
tan importante y no creo que Suiza esté tratando de convertirse en el epicentro. Yo creo que van a tratar de ser justos y me parece, siendo que no tiene representantes, que no va a favorecer a nadie, probablemente esta versión de Austria sea la mejor. Hay que tener en cuenta que se va a jugar, Jaime, en agosto, el mes más caluroso en Europa, entonces Austria, que no tiene un clima tan cálido, imagínate esto en Portugal. No, Portugal va a ser mucho calor aún a a la las noche, 9 de la sí. noche. Sí, sí. Sí. Entonces, y esto, imagino que no vamos a ir como en Copa Libertadores 90 y penales. Va a ser 90, alargue y penales. Sí. 5 cambios, quizá un sexto cambio para la prórroga, pero ¿y qué? ¿Se va a jugar cada cuántos días? Me imagino que cada 5 días ante la eventualidad de que el partido te lleve a esto, ¿no? Y para darle un poquito más de posibilidad de recuperación a los jugadores, para que el espectáculo luego en el siguiente partido sea correcto, sea bueno. Aparte, bueno, si jugamos cuartos, semis y final, pongámosle cada 6 días, estamos hablando de que se necesitan un periodo de 12 días y 6 días antes. 16. Por los que tienen que jugar la vuelta de octavos. Bueno, pongámosle 6 días antes, la vuelta Claro. de octavos. ¿Ah? O sea, 18 días. En un periodo de 18 días en el mes de agosto, yo creo que se puede encajar todo y lo propio tendría que hacer la Europa League. Ahí sí, quizás veríamos algún otro país que se promueva como alternativa o quizá la propia Suiza. Sí. Quizás la Europa League se la pueden llevar a Suiza y la Champions se la pueden llevar a Austria, para no mezclar tantos equipos en un Son mismo lugar. rumores, Sí, hoy son por hoy rumores. son rumores, pero se van filtrando este tipo de cosas y entendemos lo de, ya está asignada están asignadas las finales para la próxima temporada, será San Petersburgo la final de la próxima Sí. Champions, pero eh, habría que ver allí que si en algún momento, en un futuro cercano, se le, entre comillas, paga el favor a lo que Ah. se quedó debiendo con Estambul y con Dansk. Pues nos quedará pendiente ese café turco a orillas del Bósforo, Vizca. Ha sido un gusto, no sé si se te quede algo más después de todo lo que hemos divagado. No, ya estamos cada vez más cerca de que vuelvan las ligas, así que esperando que eso nos vaya a iluminar, sobre todo esta época tan difícil. Y luego, ojo con las lesiones, porque es evidente que los jugadores sin el volumen de entrenamiento, sin el ritmo que han perdido, sin la intensidad de los entrenamientos, porque se está entrenando con otra capacidad, después llega el momento de la exigencia y las lesiones se han ido apilando, Jaime. Por eso, el que tenga más en esta época siempre tendrá un recurso más. Y esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Nos reencontraremos la próxima semana. Un abrazo para todos.